Cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre las evidencias de auditoría. Nuestro grupo conformado por Jenny Gilday Beltrán Mancera, Angelina Quintero Castaño, Laura Jimena Ramos Muñoz y quienes habla María Daniel Rodríguez. Respecto a los procedimientos de auditoría, podemos decir que son las técnicas aplicadas por el auditor para el recaudo de las evidencias que respalden su opinión y podemos clasificarlos en las siguientes líneas. En primera instancia, la inspección, que se resume a la revisión de registros y documentos activos. La observación, que es estar en presencia de los procesos. La confirmación externa, que básicamente es la validación con los terceros asociados a los procesos, la reejecución, que es revalidar los cálculos o procedimientos realizados por la entidad en el proceso asociado, y los procedimientos analíticos en comparación de datos, razones, tendencias. De igual manera tenemos la indagación, que es el proceso de entrevistas y preguntas a la gerencia o personal. Estas técnicas no son excluyentes, de hecho, se recomienda que incluso se hagan combinaciones para asegurar que la evidencia sea suficiente y apropiada. La NIA 500 nos describe cuáles son las características que deben tener las evidencias de auditoría para que el informe esté respaldado de manera confiable y pertinente. En primera instancia, pues la naturaleza de la evidencia puede ser física, documental, oral, electrónica. En cuanto a suficiencia, debe tener una cantidad adecuada según las necesidades de la auditoría. Debe tener una adecuación en cuanto a sus calidades, pertinencia y confiabilidad de la evidencia. Debe hacer uso de los procedimientos de auditoría adecuados según el área que vaya a ser revisada. En cuanto a la evidencia contradictoria, debe evaluarse y resolverse antes de que sea emitida la opinión en caso de que se llegue a presentar. Esta evidencia puede ser física, que básicamente se resume a la inspección de activos tangibles, puede ser documental, revisando todos los documentos que dan la trazabilidad del proceso. Puede ser analítica, en donde se realicen cálculos y comparaciones y procedimientos analíticos. Puede tener confirmaciones externas, que es información de terceros asociados al proceso. Puede ser oral, testimonial, que está recaudada mediante entrevistas, declaraciones, explicaciones. Y electrónica, que se resume en los registros en los sistemas de información con que cuente la compañía. La NIA 501 lo que hace es unas consideraciones específicas en los casos en donde haya áreas críticas. Lo que recomienda es que el auditor no se quede con la superficialidad de alguna información de las evidencias, sino que vaya más al fondo, especialmente cuando hay procesos que son muy proclives a realizar fraude, como lo es el control de inventarios, todo lo que sea asociado a litigios y reclamaciones y revelación de estados financieros al público. Todo esto con el fin de reducir el riesgo de la auditoría y asegurando que la evidencia sea la adecuada. Buen día, mi nombre es Jenny Beltrán y les voy a hablar sobre las características de la evidencia de auditoría. Esto es una información que el auditor recoge y evalúa para formar su propia opinión sobre los estados financieros de una entidad la cual se audita. Esta evidencia debe ser suficiente, debe ser adecuada, relevante, fiable, independiente, objetiva, comparativa, bien documentada y que tenga variedad, por ejemplo, que sea documental, física, analítica o de testimonios. También voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 505, que habla sobre confirmaciones externas. Esta norma explica cómo el auditor debe usar las confirmaciones externas, como por ejemplo cartas o correos dirigidas a clientes, a bancos, a proveedores. Esto con el fin de verificar si la información reportada de los estados financieros es fiable. La norma pide estas confirmaciones externas cuando es necesario, por ejemplo, confirmar con algún banco una deuda o con un cliente lo que nos debe. Sirve también para que el auditor esté más seguro de que los saldos y los datos reportados por la empresa son correctos. Cordial saludo, mi nombre es Laura Ramos. A continuación explico el tema de la NIA 510, encargos iniciales del auditor. Establece los alineamientos que debe seguir el auditor cuando realiza una auditoría por primera vez en una entidad. El objetivo es verificar que los saldos de apertura, activo, pasivo y patrimonio del inicio del periodo no contengan errores materiales y que se hayan aplicado correctamente las políticas contables. Si hay errores en los saldos iniciales, puede afectar la fiabilidad de los estados financieros actuales. NIA 520, procedimientos analíticos. Trata sobre el uso de procedimientos analíticos que consisten en el análisis de relaciones financieras y no financieras, como tendencias y ratios, para identificar inconsistencias o anomalías en los estados financieros. Estos procedimientos se pueden aplicar en la planificación durante la auditoría como prueba de sustantiva y en la revisión final para evaluar si los estados financieros son razonables en su conjunto o no. Cordial saludo, mi nombre es Angelina Quintero Castaño, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAM. Actualmente estoy cursando Contaduría Pública.
El día de hoy les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 530, muestreo de auditoría. Esta norma establece los procedimientos que un auditor debe seguir para seleccionar una muestra representativa de elementos de una población para así obtener evidencia suficiente y concluyente sobre un conjunto de datos sin tener que examinar el 100% de los mismos. Hay diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo estadístico, que se basa en la selección de los elementos de forma aleatoria, y la evaluación de los resultados se basa en las leyes de la probabilidad. Está el muestreo no estadístico, que es donde el auditor se basa sobre su juicio profesional y elige los elementos más representativos de la población. Conceptos claves. Población. Es el total de elementos de los cuales se va a sacar la muestra, el conjunto de los datos. Por ejemplo, el total de las transacciones de las ventas de un periodo de una empresa. Muestra. Son los elementos a los cuales se le va a hacer el procedimiento de auditoría. Riesgo de muestreo o de muestra. Es la posibilidad de que la conclusión del auditor, según los resultados de la muestra, sea totalmente diferente a la que hubiera obtenido si le hubiera hecho la evaluación a toda la población. Ahora vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 540, auditoría de estimaciones contables. Esta norma establece la responsabilidad del auditor de obtener evidencia suficiente y adecuada para evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas, posible sesgo en la dirección y la incertidumbre inherente a estas. Para cumplir con este objetivo, el auditor debe comprender el marco de referencia, identificar origen de estimaciones, entender el proceso de la dirección y evaluar los riesgos de incorrección material. Esta norma busca que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada para determinar que las estimaciones contables son razonables y que se adapten al marco referencial de la norma internacional financiera aplicable. Muchas gracias.